Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, muy comentado en nuestra sociedad. Es la senda de integridad, que tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la corrupción. Por supuesto, de los trámites y de las gestiones que hace la Caja de Vivienda Popular. Entonces, lo primero que nosotros queremos reseñar es que en materia de corrupción y transparencia, lo primero que uno debe determinar es cómo selecciona a los beneficiarios o cómo selecciona las obras. Porque allí, ¿cierto?, hay una fuente inagotable de discriminación, de corrupción o de falta de transparencia. De falta de transparencia cuando los requisitos no son públicos, cuando los requisitos son tan complicados o tan ocultos a los ciudadanos que los ciudadanos no pueden acceder a ellos. De corrupción cuando los criterios con los que se fija la selección de los beneficiarios o de las obras no son técnicos o no corresponden a criterios técnicos, sino a otro tipo de criterios. Eso facilita los términos de la corrupción. Y corrupción porque una vez seleccionados los beneficiarios o las obras, la administración pública colombiana es reglada y tiene que hacerse de conformidad con una regulación de contratación, y la contratación es la que generalmente asociamos con corrupción. Entonces vamos a hablar de 2 o 3 procesos de la Caja de Vivienda Popular para demostrar que la transparencia y la corrupción no son discursos y la senda de integridad no son discursos sino prácticas. El primer proceso que vamos a abordar es el de Plan Terrazas. Plan Terrazas es un proceso mediante el cual, una herramienta mediante el cual se refuerzan viviendas, se construyen planchas y se generan segundas oportunidades habitacionales, esto es, habitaciones y baños en un segundo piso. Eso por supuesto tiene una fachada y tiene una cubierta arquitectónica. ¿Dónde se hace? Se hace en los 430.000 predios informales que tiene la ciudad, por supuesto en una porción seleccionada, y empezamos a tener el primer criterio de transparencia. Los criterios con los que se fija quiénes van a ser destinatarios del Plan Terrazas son públicos, los tiene la ley, son destinatarios que vienen de procesos de legalización, son destinatarios que tienen predios de menos de 150 salarios mínimos legales vigentes de avalúo, y son familias que son priorizadas por la Secretaría del Hábitat luego de pasar por más de 25 filtros que incluyen ubicación, pobreza, cabezas de familia, sectorización, grupos étnicos, violencia. Es decir, el grupo que se selecciona es un grupo técnicamente definido y dentro de unos requisitos que son legales y que son de conocimiento público, lo que impide la liberalidad, o sea, la discreción libre de la administración para escogerlos. Ese es el primer principio de transparencia en el Plan Terrazas. No es al capricho del funcionario, es con unas normas reguladas y después de pasar 25 filtros por lo menos para ser destinatario del proceso. Una vez el proceso se da, tiene que gestionarse y expedirse un acto de reconocimiento. Ese acto de reconocimiento también es público y transparente. Se fija una valla de construcción en la casa que va a ser intervenida, se notifican los actos mediante los cuales se afecta o no la vivienda y a los beneficiarios, y se notifican y ellos pueden conocer todo el proceso de diseño arquitectónico a satisfacción y socializado. Eso quiere decir que el trámite es transparente y la gente conoce qué es lo que se está haciendo para su Plan Terrazas. ¿Cómo se hace para que este plan, que este año va a iniciar con 2 paquetes, uno en Guacamayas de 60 viviendas y otro en Alfonso López, la localidad de Usme, con 83, cómo se hace para que no haya corrupción? No hay corrupción cuando usted constituye una fiducia para administrar los dineros, es decir, usted maneja los dineros solamente afectos al proyecto constructivo. Cuando además de eso hace un proceso de selección por invitación pública, no a dedo desde la fiducia, con requerimientos técnicos específicos. De esta manera usted lo que logra es obtener los mejores precios a través del banco de materiales, pero además tiene la posibilidad de obtener un mecanismo de invitación pública, ¿cierto?, que es una modalidad de selección reconocida por la ley,
a los mejores oferentes de construcción de vivienda popular. ¿De dónde salen los recursos para esta construcción? De unos subsidios. Y los subsidios también tienen una asignación transparente, es decir, unos requisitos de ley para tener y unos criterios de unos manuales para ser otorgados a las familias más vulnerables y que más lo necesitan. Pero además, los subsidios son asignados solamente a esas familias. ¿Cómo se evita la corrupción? Haciendo filtros técnicos para que sean solamente quienes van a tener un proyecto técnico ya definido, unos planos ya definidos, unos estudios. ¿Qué se concreta entonces aquí en este proyecto de Plan Terrazas? Como ustedes ven, los dos principios, el de transparencia, es decir, que los requisitos son públicos, reglados y de público conocimiento, y todo el mecanismo de contratación que estamos utilizando es un mecanismo legal, abierto y con toda la normatividad aplicable para hacerlo a través de encargos fiduciarios, pero con criterios de selección objetiva y pluralidad de contratistas. Eso es entonces lo que así se materializa una senda de integridad frente al Plan Terrazas, que es una de nuestras iniciativas estrella. Vamos a mirar un segundo proceso. El segundo proceso es mejoramiento de barrios. Mejoramiento de barrios se traduce en que yo voy a construir, la Caja de Vivienda Popular va a construir andenes, vías y obras complementarias deficitarias de espacio público en los barrios de Bogotá. Aplicamos el mismo principio. Para que la obra no sea al arbitrio ni sea al capricho del funcionario o sea producto de corrupción o falta de transparencia, los diseños hacen parte de un banco de diseños que ya tiene el distrito. Esos diseños se actualizan y solamente esos que tienen diseño que garantizan que la obra sí va a tener todos los componentes técnicos para poderse ejecutar de manera eficiente. Solamente esos que pasan la actualización de diseños pasan a una etapa de estructuración. ¿Qué localidades, qué barrios son los priorizados? Aquellos que durante 10 o 12 años el distrito ha venido trabajando para priorizar, con un criterio de que de ser deficitarios en espacio público, vías y andenes. Este año, mejoramiento de barrios va a intervenir en 46 barrios, va a intervenir en una cantidad de recursos cercanos a los 60.000 millones de pesos y va a construirse o va a dejar en proceso de construcción más de 59.000 metros adicionales de espacio público. Para que este proceso no solo sea transparente, sino socialmente sostenible, se fabrica un proceso de socialización con las comunidades. Esto le da transparencia a las comunidades para saber qué es lo que se va a hacer en su obra, cómo le van a hacer ellos veeduría y auditoría, pero además nos permite a nosotros hacer ajustes pequeños sobre los diseños de conformidad con las necesidades de la comunidad. Una vez tenemos diseños y estructurado el proceso, pasamos a una etapa contractual. La Caja de Vivienda Popular este año para mejoramiento de barrios, en un principio de no corrupción, ha hecho todo a través de licitaciones públicas, en las cuales se ha presentado entre 40 y 60 oferentes, garantizando así el principio de pluralidad de oferentes que pide la Ley 80, con unos criterios de selección absolutamente objetivos, lo que significa dar el cumplimiento a otra regla de la contratación pública, que es la selección sobre factores objetivos y comparables. Así se han hecho todas las contrataciones. Hasta este momento hemos adjudicado ya los 8 paquetes que tenemos que hacer este año y todos con las mismas características. Como se puede apreciar, la senda de integridad y la anticorrupción no son formulaciones teóricas para poner en un manual de valores o en un manual de ética. Son prácticas sostenibles, materializables en conductas medibles y en prácticas o mejores prácticas de contratación, de selección, de diseño y de socialización. El reto que teníamos con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y siendo una preocupación de la señora alcaldesa y de la Secretaría de Hábitat, que la senda de integridad y que las prácticas de anticorrupción sean posibles, el reto constituía en hacer este video para contarles cómo, por lo menos en 2 de estos procesos que hace la Caja, la senda de integridad, la transparencia en los trámites
y, por supuesto, la selección de manera no corrupta o no corruptible, son una constante en la Caja de Vivienda Popular, y nos enorgullece decir que estamos no solamente cumpliendo con la formalidad de la integridad y la anticorrupción, sino con prácticas absolutamente comprobables en las mediciones internas que se hacen.